Entonces, listo. Bueno, vamos a arrancar con el primer módulo y la primera sesión general sobre precios de transferencia. La idea es que en esta primera sesión vamos a ver las generalidades de todo lo que es este mundo de los precios de transferencia, que es tan interesante y tan importante para cuando trabajamos y hacemos planeaciones internacionales, pero también cuando asesoramos empresas que están ubicadas en diferentes países, pero pues, también para el diseño mismo de la estructura de planeación es un punto que no se puede omitir, porque los precios de transferencia son reglas que existen no solo en Colombia, fueron desarrolladas por varias entidades, la OCDE, la ONU también tiene lineamientos sobre precios, Estados Unidos también fue uno de los países que inició a incluir dentro de su legislación, dentro de su IRC, el código tributario de ellos también fue de los primeros que incluyó reglas relativas sobre los precios de transferencia. Entonces, no cumplirlas nos puede llevar a incumplimientos grandísimos, no solo en Colombia, sino en muchas jurisdicciones. Entonces, lo que vamos a ver hoy, si bien tiene una gran base de normativa colombiana, es, digamos, lineamientos que son muy armónicos alrededor del mundo, de los países que han adoptado los lineamientos OCDE, y que la OCDE, como es quien ha llevado como esa bandera de la armonización, del multilateralismo, entonces los que tenemos precios de transferencia tenemos las reglas de la OCDE. Y por eso las guías de la OCDE, que las pueden descargar de forma gratuita en la página, están en versión en español, en inglés y en francés, son herramientas para la interpretación de todas estas reglas que vamos a ver. Entonces, no siendo más, hoy vamos a ver de forma muy sencilla estos tres primeros elementos, fundamentos, vinculación y obligados. Entonces, empecemos por fundamentos, principio de plena competencia. Entonces, una historia muy sencilla que yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto. Familia colombiana, tiene el ejemplo, don Ricardo tiene dos empresas, una en Colombia y una en Panamá. La de Colombia, sabemos que en Colombia tenemos una tarifa de impuestos sobre la renta corporativa del 35%. Y Panamá tiene una tarifa del 0%, pero eso tiene unas profundidades más importantes del tema de Panamá, pero dejemos que tiene una tarifa del 0%. Si la empresa colombiana le compra a la empresa panameña a un precio alto, es decir, la empresa colombiana tiene costos altos que le paga la empresa panameña, pues obviamente, ¿cuál es el resultado de eso? Pues que va a tener menos ganancias o menos utilidades en Colombia. Y de esa forma va a trasladar las utilidades a un país libre de impuestos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Colombia, es decir, la DIAN colombiana, deja de recaudar plata que de forma justa, de acuerdo con estándares de justicia tributaria internacional, dejaría de recaudar lo que le corresponde. Entonces, esta es una primera parte muy importante, y es que este concepto de los precios de transferencia existe principalmente para luchar contra la evasión internacional y para poder cumplir con unos principios de justicia internacional, que es que cada país reciba la contribución que le corresponde. Y esto tiene cosas de trasfondo más importantes todavía, y es que si un país no recauda la plata que le corresponde en impuestos, pues no va a tener el presupuesto para poder invertir en los programas sociales y en la garantía de los derechos básicos que están establecidos en cada uno. De ahí radica en gran parte la importancia, por ejemplo, de lo que en algún momento hablamos ayer, de la unión entre los derechos humanos y la tributación, porque al final, si nos ponemos a ir como a ver toda la cadena y cómo se relaciona todo esto, la tributación y los impuestos, esa plata le sirva a los países para lograr la garantía de los derechos humanos mismos. Así que acuérdense que tenemos, por cierto, el 2 de julio, un evento para hablar de esto, en donde voy a ser ponente acá en Bogotá de forma gratuita. Así que va a ser bien chévere allá,
porque seguramente pues todos estos temas están muy relacionados. Entonces aquí vemos como el ejemplo del flujo del dinero. La empresa colombiana, tarifa 35%, paga el precio inflado a Panamá, que paga 0%, pues las utilidades se van para Panamá y los impuestos en Colombia se bajan. Entonces, ¿qué son los precios de transferencia? Este es un concepto que que construyo con, digamos, varios conceptos que existen, el concepto de la OCDE, el concepto que tenemos en Colombia, conceptos académicos. Son precios que se pactan en operaciones entre empresas del mismo grupo. Aquí yo digo grupo multinacional, pero ya ahorita en realidad como la aproximación más exacta es empresas vinculadas económicamente. Más adelante vamos a ver qué significa esto. A diferencia de una venta entre extraños, entre empresas extrañas, donde cada parte va a defender sus intereses y el precio refleja el mercado, en estas operaciones ambas partes son de la misma empresa, del mismo grupo y bajo fórmulas jurídicas distintas en países diferentes. Entonces, entre partes independientes, lo común es que el precio sea el precio de mercado, porque cada quien defiende sus intereses, es lo más natural y competitivo. Y aquí hay una parte muy relevante, y es que objetivamente, recuerden que aunque yo en el ejemplo inicial, si yo soy dueña de una empresa en Colombia y una empresa en Panamá, de todos modos yo no soy las empresas. Cuando creamos una empresa, creamos una persona separada de nosotros jurídicamente y por tanto cada persona jurídica que se va creando debe velar por unos intereses particulares si son con ánimo de lucro, pues obviamente. Entonces, si ustedes ven, cuando nosotros firmamos un contrato con un proveedor, nosotros, o sea, ese contrato tiene que tener todas las condiciones, todas las cláusulas. En el cumplimiento nosotros guardamos pues todos los soportes del cumplimiento, pues porque yo estoy pagando una plata y me interesa que me cumplan. Entonces, entre partes independientes, lo más natural es que cada quien defienda sus intereses, se pacten los precios que sean lo más justos posibles y pues que guardamos todo como el seguimiento del cumplimiento de esas operaciones. Entre empresas vinculadas, normalmente el precio es una decisión interna. Entonces, pues, si nadie defiende al fisco y puede ser completamente artificial. Casos reales que hemos visto, que, por ejemplo, empresa que crea en Estados Unidos y baja plata para prestarle a la empresa colombiana. Entonces, o le presta, no sé, empresa en Estados Unidos, le presta servicios más bien a la empresa colombiana del mismo grupo. Entonces, objetivamente ese servicio, no sé, que puede costar 100 pesos, por decisión interna decimos, pues vamos a cobrar 1000 para mandar todas esas utilidades al exterior. Entonces, al final no va a responder a algo que se llame precio de mercado, sino que va a responder entre empresas vinculadas de forma normal en una decisión interna. Esto es un sesgo que es inevitable, porque al final la empresa de Estados Unidos y la empresa colombiana siguen siendo, o sea, no funcionan objetivamente como con separaciones propias de procesos, pero los precios de transferencia nos exigen que sí exista esa separación. La solución para esta situación es entonces el principio de plena competencia, o en inglés, como se llama, arm's length, que obliga a que las operaciones vinculadas se hagan como si fueran entre extraños independientes. Entonces, esto existe en Colombia, como ustedes lo pueden ver, desde el 2002. O sea, tenemos esta legislación hace 24 años dentro de la legislación colombiana. Al comienzo se incluyó como una forma muy básica, luego empezamos a adoptar lineamientos de la OCDE, ahí hubo unos temitas particulares en esta ley 1607, porque resulta que hacía una remisión directa a las guías de la OCDE, pero como las guías de la OCDE no son, digamos que no es desarrollo jurídico colombiano, es soft law, entonces, y desarrollado pues por la OCDE que está en París, no, digamos que esa remisión no era procedente. Entonces se tuvieron que hacer unos cambios, pero bueno, finalmente el punto es que intentamos como empezar a armonizar desde el 2012 con esos lineamientos internacionales. En el 2016 se incluyeron como unos atributos
específicos, se incluyeron como el tema de los paraísos fiscales o los regímenes tributarios preferenciales y algo que se llama criterios de comparabilidad, que eso lo vamos a ver en una segunda sesión. Ya en el 2022, pues también se hicieron unos ajustes específicos. Pero aquí la idea es que nos quedemos con que en Colombia esto existe desde el 2002. No es nada nuevo. Entonces, sobre este principio de plena competencia, es aquel en el cual una operación entre vinculados cumple con las condiciones que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que este principio es el que me va a obligar que yo le dé para el efecto tributario, el efecto en renta en particular, el efecto en renta que yo le dé a estas operaciones entre vinculados económicos, sea el efecto que hubiese tenido si lo hubiésemos pactado esta operación entre empresas desconocidas. Entonces aquí digo 3 momentos de aplicación. Entonces, tu obligación al calcular ingresos, costos, deducciones de operaciones con vinculados, tenemos que aplicar este principio. Eventualmente vamos a ver cómo es que lo vamos a aplicar, pero quedémonos con que para la determinación de la obligación sustancial del impuesto sobre la renta, que es el pago, la obligación sustancial, recordemos que es propiamente el pago del impuesto, tenemos que tener en cuenta este principio de plena competencia. Segundo momento, el análisis. Tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer un estudio económico en el cual tenemos que comparar el precio que yo pacté con los vinculados económicos míos con el precio que pactaron en ese periodo otras empresas que hicieron la misma operación, pero con empresas independientes. Entonces, para demostrar que mi operación estuvo dentro del rango. Ahora, ¿qué ocurre? Si no está dentro de ese rango que pactaron las empresas independientes, ahí pueden haber unas situaciones. Pueden haber 2 caminos. Uno, si está dentro del rango, si mi operación estuvo dentro del rango del que yo determino que se pactaron entre empresas independientes, yo no tengo que hacer ningún ajuste, no tengo que hacer nada, lo que hago es presentar mis obligaciones, mis declaraciones y listo. Pero si del análisis determino que mi operación estuvo por fuera de ese rango, ya sea que estuvo por arriba o estuvo por debajo del rango que determinó mi estudio, entonces me toca hacer un ajuste. Ese ajuste es muy importante porque si yo determino que estuvo por fuera del rango, pues eso que me va a llevar a determinar, pues que me va a tocar modificar o corregir la declaración de renta. Y normalmente esa corrección de la declaración de renta va a resultar en que me toca pagar un mayor impuesto, porque de repente en el estudio que se determina que yo pagué mucho por ese costo o mucho por ese servicio que me prestó mi vinculado económico del exterior y me toca bajarme de allí, disminuir ese costo. ¿Y cuál es el efecto en renta? Pues que se puede aumentar la base gravable de la determinación del impuesto. Entonces, en ese punto es bien importante, digamos, una conclusión natural inicial, es que el estudio de precios de transferencia yo lo debería hacer, o sea, el deber ser es que lo haga cuando esté pactando el contrato. Entonces, si yo ya sé que voy a pactar un contrato por una prestación de un servicio técnico que me van a prestar mi vinculado económico de Panamá, el deber ser para yo evitar estos problemas de ajustes y de correcciones de renta es que en ese momento yo le haga el estudio de precios de transferencia a ese tipo de transacción o a esta transacción que voy a tener todo el año y ya de una determino, mira, pues esta transacción debería estar dentro de este margen y este es el precio que voy a asignar, un precio que esté dentro de ese rango para evitar después. Ahora, ¿qué es lo que hace en realidad, en la vida real, las empresas? Y si ustedes lo han visto, lo saben, y yo lo he visto todo el tiempo, porque en la DIAN yo revisaba expedientes de precios de transferencia, y ya después cuando ya me vine para este sector privado, lo veo todo el tiempo, y es que las empresas, por ejemplo, en este año, en el 2025, hacen un montón de operaciones con sus vinculados.
Y ahora, en julio, en junio, es que, como saben que tienen que presentar las declaraciones de precios de transferencia en septiembre, que son las declaraciones, en septiembre se presentan las de las operaciones del 2025, entonces ahora en junio y en julio es que empiezan a buscar que les hagan los estudios de precios de transferencia. Eso genera pues esa pequeña distorsión en la que tú no sabes o no puedes predecir si lo que hiciste el año pasado está dentro del rango o no. Te vas a dar cuenta es ahora cuando se haga el estudio para que lo presentes en septiembre. Entonces, eso es una buena práctica, o sea, hacerlo previamente, pero si no se hace, igual hay que hacerlo para poder presentarlo. Y pues si toca hacer el ajuste, pues ajuste ya que más. Esto es, pues, básicamente lo que les decía, los dos caminos. O sea, si está dentro del rango, listo, no pasa nada, la operación se acepta como conforme con el principio de plena competencia y la DIAN no me puede ajustar mi declaración de renta. Listo. Si está por fuera del rango, la DIAN me ajusta a la mediana en la sesión que hablemos propiamente del estudio económico. Vamos a ver qué significa todo esto de la mediana, pero por ahora quédense con que si estoy por fuera del rango, la DIAN me ajusta el precio y la diferencia, uno, me genera mayor base gravable, es decir, mayor impuesto posiblemente, y además la sanción por inexactitud. Y ahí recordemos que esa sanción de inexactitud es carita, o sea, es el 100% de ese mayor valor del impuesto a pagar o del menor saldo a favor. ¿A qué tipo de operaciones aplica el régimen? Bueno, aquí tengo que decir algo, que dentro de la legislación colombiana tenemos en el estatuto tributario, desde el artículo 260-1 en adelante, todo lo que es la legislación relativa a los precios de transferencia. Entonces, se me había pasado comentarlo, igual en las diapositivas están como las referencias normativas, pero igual la idea es que este espacio sea como lo más práctico posible. ¿A qué operaciones? Aquí englobo 4 operaciones como para que las tengamos mapeadas en nuestra cabeza. Entonces, primero, les aplica el régimen de precios de transferencia, recordemos siempre, cuando hacemos operaciones con vinculados económicos. Pero a mí alguien me preguntaba la semana pasada, precisamente que estuvimos en un congreso de precios de transferencia de la IFA acá en Bogotá, me decían, mira, pero si por ejemplo yo tengo una empresa, 2 empresas en Colombia y entre las 2 se prestan servicios, ¿será que me toca someterlas al estudio de precios de transferencia? Y pues no, o sea, no. Si las 2 empresas están en Colombia, no les aplica el régimen. Hay una excepción, vamos a verla. Entonces, el régimen le aplica cuando la operación se realiza con el vinculado que está en el exterior. Por regla general, con el vinculado que está en Colombia, no. Si las 2 empresas están en Colombia, no aplica esto. Es para cuando tengo una en Colombia y una en el exterior. Siguiente punto. Y esta es como, de cierta forma, una excepción a esa regla general que decía que cuando las 2 empresas están en Colombia no les aplica. Y es que si una está en Colombia, en el TAN, o sea, en el territorio aduanero nacional, y la otra está en la zona franca, entonces sí les aplica el régimen de precios de transferencia. Entonces, esto es un puntico que muchas veces se omite porque cuando se hacen como las reuniones exploratorias para determinar si la empresa tiene la obligación, pues normalmente se pregunta es, bueno, las operaciones que tuviste con tus vinculados en el exterior, ¿tuviste o no tuviste? ¿Cuánto fueron y de cuánto dinero estamos hablando, pues que se pagó en el transcurso del año? Pero muchas veces la empresa, digamos que se refiere, o sea, dentro de esa pregunta, pues nos menciona de pronto lo que hizo con su vinculado en Estados Unidos, en España, pero tenemos que ser muy claros en preguntar si tienen empresa en zona franca u operación con un vinculado que esté ubicado en la zona franca, porque ahí también sí o sí les aplica. Una tercera posibilidad es cuando tengo una empresa, por ejemplo, una empresa en Chile, que es mía, y que además esa empresa en Chile tiene un establecimiento permanente en Colombia. Recordemos que el concepto de establecimiento permanente
responde a cuando tenemos un lugar de negocios en Colombia. Esto es un concepto muy amplio, pero el establecimiento permanente, como para que nos quedemos muy claros, no significa que tengamos, que tenga una empresa chilena y una empresa colombiana, no. Tengo una empresa chilena que tiene un bracito en Colombia, que tiene una oficina en Colombia, que tiene una persona que viene y le cierra negocios en Colombia. Y el cuarto punto es el caso contrario. Empresa colombiana, por ejemplo, y tiene un establecimiento permanente en México. Es decir, que tiene un bracito en México, una oficina en México, no una nueva empresa en México. Entonces, esto es un elemento bastante importante. ¿Por qué? Porque el establecimiento permanente muchas veces se sale del mapa de análisis de las operaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, recuerdo un caso en el que precisamente empresa colombiana tenía como una agencia en Chile, pero no era una empresa nueva, simplemente colocó allá como una agencia, una oficinita, en donde mandó a 3 personas a cerrar negocios allá, pero no abrió empresa allá. Pero ya con esa situación estaba configurando el establecimiento permanente y eso nos obliga a realizar unos estudios económicos, uno de precios de transferencia, pero también un estudio que se llama atribución de rentas, porque como lo que tengo en el establecimiento permanente no es una empresa nueva, cuando yo vaya a emitir los estados financieros de la empresa, propiamente, pues me toca incluir todos los movimientos que tuvo el establecimiento permanente. Entonces, para poder saber qué se generó en la empresa y qué se generó de forma separada en el establecimiento permanente, me toca hacer el estudio de atribución de rentas. Y además, me toca hacer el estudio de precios de transferencia. Ojo que con los establecimientos permanentes es bastante, digamos que se sube un poquito el nivel de complejidad del análisis. Entonces, aquí esto es una de las partes más importantes. Los efectos de los precios de transferencia solo nos afectan el impuesto sobre la renta. No me afecta otro tipo de impuestos. Recordemos que al final lo que va a velar el precio de transferencia es el recaudo que haga la administración tributaria del país que le corresponda en materia de impuestos relacionados con ingresos, con rentas en general. Entonces veamos aquí este cuadrito que lo dejo como muy claro. ¿Qué afecta los precios de transferencia? Los ingresos. Claro, porque pues es posible que yo haya determinado menores ingresos porque pues entre mi empresa vinculada al exterior, pues que le voy a vender zapatos, unos zapatos que en el mercado valen 1.000 pesos y yo digo, pero pues como somos del mismo grupo, pues te los vendo a 100. Entonces, si yo allí lo que hago es reducir el valor de los zapatos que estoy vendiendo a mi vinculada, pues obviamente eso se va a reflejar en ingresos más bajitos. Y si hago el estudio, pues seguramente el estudio me va a determinar, no, resulta que tus ingresos eran más altos. Igual los costos y deducciones, pues ya este ejemplo lo vimos al inicio, y por tanto la base gravable del impuesto sobre la renta, que se traduce en mayor impuesto y posibles sanciones. ¿Qué no me afecta los precios de transferencia? El precio en el contrato. Y esta es una parte muy importante de determinar, porque en los precios de transferencia, si yo veo que el precio que yo pacté me toca ajustarlo, yo modifico o corrijo la declaración de renta. Pero igual el contrato que yo firmé y el precio que pacté en el contrato, pues sigue siendo válido, porque al final pues fue un acuerdo entre las partes. Lo único es que la DIAN me dice, pues igual tú puedes hacer lo que quieras, pero me hace el favor y a mí me pagas el impuesto que de forma justa me corresponde. No me afecta otros tipos de impuestos diferentes al impuesto sobre la renta. Con la retención en la fuente hay una interpretación un poquito gris, porque mi concepto sí se podría ver afectado, porque al final recordemos que, pues digamos que tenemos unas retenciones en materia de IVA, en materia de ICA,
pero también tenemos unas retenciones en materia de renta. Pero digamos que en este momento los procesos y la legislación todavía no, en Colombia por lo menos, no hemos avanzado a un punto que es el punto de los ajustes secundarios y terciarios. Les voy a poner un ejemplo. Si a mí Colombia me dice, mira, me tienes que modificar la declaración de renta y pagar más impuesto acá. Por ejemplo, si mi transacción fue con Chile, Chile, de la misma forma en la que Colombia me dice, acá me pagas más impuestos, pues el efecto es que en Chile me deberían decir, pues acá me pagas un poquito menos. Y esos son los ajustes en los que todavía no hemos como evolucionado todavía dentro por lo menos acá en Colombia, frente a los temas de precios de transferencia. Eso seguramente lo vamos a ver de forma mucho más clara en otras sesiones más futuras. No me afecta la validez de la operación ni en materia civil, ni en materia comercial, ni tampoco me obliga a que yo tenga que emitir una nueva factura que modifique la factura que ya emití en su momento por el ajuste. No. ¿Cómo yo pruebo los valores? O sea, y ahí ustedes me van a decir, pues, yo siempre hablo de la coherencia entre lo financiero, entre lo contable, entre lo fiscal, que sea coherente, no que sea idéntico, pero que sea coherente, pero además con los soportes jurídicos de las operaciones, que son básicos y excesivamente importantes. Y ustedes me van a decir, pues la declaración de renta me da a reflejar unos valores, pero resulta que las facturas y los contratos y los otros impuestos me van a reflejar otros. ¿Cómo sostengo yo esas diferencias? Pues con los estudios de precios de transferencia. Entonces, premio por el cumplimiento relativo al estudio de precios. Aquí hay una cosa bien interesante y es que tenemos que dejar de ver los precios de transferencia como un obstáculo y empezarlos a ver también como oportunidades. ¿En qué sentido oportunidades? Cuando yo estoy diseñando una estructura de planeación internacional, el precio de transferencia incluso me ayuda a demostrar que, digamos que yo estoy optando por crear una estructura que tenga sustancia económica, de lo que yo hablo mucho, y el precio de transferencia es uno de aquellas capas que me podrían ayudar a probar sustancia económica, porque al final cuando yo hago el estudio me toca hacer un estudio de los activos, los riesgos, de toda la operación y de la asignación correcta del ingreso que le corresponde a cada entidad del grupo. Además de eso, entonces si yo cumplo las reglas y mi estudio de precios de transferencia, no me aplican algunas presunciones o algunas limitaciones que aplican, digamos, cuando tenemos operaciones entre partes independientes. Una muy interesante es la limitación que tenemos en el artículo 124 radiado del Estatuto Tributario. Los límites a pagos del exterior, que es la regla del 15% de la renta líquida, que muchos seguramente conocerán. Si yo tengo mi estudio de precios de transferencia, obviamente esto se revisa caso a caso, pero es muy probable que no tenga que aplicar esta regla. También, pues el tema de los intereses presuntos, por ejemplo, no lo voy a aplicar. Yo ahí lo que voy a aplicar, que recordemos que los intereses presuntos son aquellos que tengo que liquidar cuando tenemos préstamos entre sociedades y socios. Entonces, si yo hago el estudio de precios, yo no debo aplicar intereses presuntos. Yo aplico el interés o los intereses que sean determinados por el estudio de precios. Y así, pues, con los demás elementos que, digamos, no me aplican si ya yo hice mi estudio. Entonces, puntos claves de este primer punto, de este primer módulo. Los precios de transferencia, precios que se pactan entre empresas del mismo grupo. Problema, que esto se incluye porque digamos que estos precios se pueden usar para erosionar bases fiscales y justicia tributaria. El principio de plena competencia obliga a que la operación se haga como si fuera ente extraños. Bien. Si el margen o el precio está dentro del rango, pues la DIAN lo acepta. Si está por fuera, pues se ajusta. Los efectos son solo en renta y el cumplimiento del precio de transferencia me libera de ciertas normas que se han establecido
digamos, como para evitar el abuso tributario. Entonces, es una buena herramienta de planeación. Se puede convertir en nuestro amigo. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Bueno, continuamos. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de empresas vinculadas? Esto es de las cosas más delicadas. Aquí digamos que lo más importante es que pudiéramos interiorizar de una forma muy clara el artículo 260-1 del Estatuto Tributario, que no es más que un reflejo de todos los criterios de vinculación que establecieron las guías de la OCDE en su momento. Sin embargo, aquí vamos a ver, digamos que gran parte de todos estos supuestos de vinculación. Vinculación no es únicamente, digamos, el caso más común de vinculación económica es que tengo una matriz, una empresa, que es una empresa, por ejemplo, la empresa en Estados Unidos, y esa empresa es dueña de, pongamos, del 60% de las acciones de otra empresa colombiana. Entonces, bajo esa relación, tenemos una evidente relación de vinculados económicos, que es que si hacen operaciones, son operaciones que tienen que estar sometidas al régimen de precios de transferencia. Entonces, veamos un poquito algunos de los parámetros de vinculación. Tenemos el de subordinación, es decir, una empresa es dueña de más del 50% del capital o de la participación accionaria de otra empresa en otro país. Listo. Eso es como ese primer parámetro más importante. Segundo parámetro de vinculación son vinculados cuando tenemos sucursales y establecimientos permanentes, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, tenemos también vinculación económica con algunos otros supuestos. Entonces, yo, Catherine Díaz, que soy una persona, soy dueña o, digamos, tengo control o más del 50% de las acciones de una empresa colombiana y también tengo más del 50% de las acciones de una empresa en Estados Unidos. Allí también estamos dentro de un escenario de vinculación. Si yo tengo el control o tengo participación accionaria mayoritaria en una empresa en Colombia y mi mamá, por ejemplo, tiene también participación accionaria mayoritaria en una empresa en Estados Unidos, estas dos empresas también son vinculadas económicas. Si la empresa en Colombia y la empresa en Estados Unidos crean un consorcio internacional, también son vinculados económicos. Incluso, y aquí esto es importante, una empresa en Colombia y una empresa independiente en Estados Unidos firman un joint venture o firman un contrato de colaboración empresarial, esas dos empresas sí o sí también son vinculados económicos. Entonces, digamos que vamos a ir diseccionando un poquito sobre las tipologías de vinculación. No me voy a ponerme a ahondar demasiado, pero sobre este primer punto, sobre la vinculación cuando tenemos matrices y subordinadas, tenemos dos escenarios. Uno, que son vinculados, como lo había mencionado anteriormente, cuando una empresa de un país posee más del 50% del capital o de las acciones de otra empresa de otro país. Pero también, aunque no tenga esta participación, si una empresa tiene el control de los votos, el control de los votos, o sea, de las decisiones en la otra empresa, aunque no cumpla con este umbral de participación, también entran dentro de los parámetros de vinculación económica. Otras tipologías de vinculación, cuando una empresa ejerce influencia dominante en las decisiones de administración de otras, en razón de un acto o negocio. Aquí digamos que hay que empezar a hilar muy delgado porque resulta que esto no tiene una prueba tan objetiva. Porque, ¿cómo sabemos cuando una empresa tiene una influencia dominante en la otra? O sea, estos son como elementos que tenemos que empezar a analizar de forma cualitativa.
Y aquí yo no voy a tener un parámetro en el que yo diga, ay, sí, pues no tiene la participación del más del 50% de las acciones de la otra empresa, entonces ya no son vinculados. No, toca empezar a hacer el análisis cualitativo. Entonces, en este ejemplo, un contrato de franquicia con condiciones súper estrictas que la franquiciada no puede tomar decisiones independientes. No hay capital, no hay participación de capital, pero sí hay vinculación económica. Vehículos no societarios, porque aquí también entramos en la posibilidad de que tengamos trusts, fideicomisos, fondos de inversión, partnerships anglosajones que posean más del 50% del capital o que configuren una mayoría decisoria. Entonces, en este ejemplo que coloco acá, un trust que tenemos en Estados Unidos es el titular del 100% de las acciones de una empresa colombiana. Entonces, el trust no es una empresa, o sea, no es un vehículo societario, no es una empresa, pero es vinculada económica de esa empresa colombiana. Entonces, el beneficiario efectivo seguramente va a estar detrás del trust. Ahí esas operaciones que se hagan entre el trust y la empresa colombiana seguramente van a tener que estar sometidas a un estudio de precios. Aquí también el punto del derecho a percibir utilidades. Entonces, un acuerdo de participación de las utilidades le da a un socio industrial el 60% de las utilidades, sin tener acciones dentro de esa empresa. Ese socio es un vinculado económico para efectos de los precios de transferencia. Y aquí, antes de seguir a los otros puntos, tengo que decir algo. Aquí hay una cosa, y es que tenemos que ver y analizar estas situaciones de vinculación con el ojo de una administración tributaria siempre, porque nosotros tenemos que ver, bueno, ¿qué pruebas hay de esto? ¿Cómo pruebo la influencia dominante? ¿Será que si llega la DIAN o el IRS a evaluar las operaciones entre estas dos empresas, va a poder encontrar que hay influencia dominante más allá de lo que me cuenten los clientes o la empresa? Porque ellos nos pueden contar una cosa, ay, sí, sí hay influencia dominante, porque pues yo soy el que mando ahí, yo soy la que manda ahí. Momento, no, tenemos que ver qué pruebas hay alrededor de esa posible influencia dominante. ¿Listo? Entonces, lo mismo con todos los demás puntos. Tenemos que ver si existen las pruebas que permitan determinar todos estos escenarios de vinculación. Estos otros tres escenarios están más relacionados con establecimientos permanentes. Entonces, si tengo una sucursal en otro país, si tengo una agencia que es muy similar a la sucursal, si tengo en general un establecimiento permanente. No voy a ahondar tanto en este punto porque ya he sido súper insistente con el punto del establecimiento permanente como un vinculado económico. Aquí lo único que tengo para decir es que frente a lo que son sucursales, agencias y establecimientos permanentes, el análisis de vinculación no lo voy a hacer tampoco sobre el capital, porque pues no requiero capital para montar propiamente una sucursal o una agencia. El análisis, digamos que ya no se hace frente a esa participación del capital que yo llevo al otro país para montar la sucursal, sino que ya el análisis lo hago también desde un aspecto cualitativo y jurídico de lo que es pues la sucursal, la agencia y el establecimiento permanente. En los otros supuestos, entonces, vinculaciones entre iguales, dos empresas sin capital directo entre sí, pero conectadas por un tercero por situaciones compartidas, como lo había mencionado. Dos subordinadas de la misma matriz, es decir, una empresa en Estados Unidos tiene o crea o es dueña de las acciones de una empresa en Colombia y es dueña de las acciones de una empresa en México. Lo que haga la empresa de México y la empresa colombiana, lo que vuelva la empresa de México y la colombiana vinculados económicos. También administración o capital común, misma persona participa en la administración, control o capital de dos empresas distintas. Aquí nos tenemos que empezar a analizar representante legal.
si yo son dos empresas, ay sí, que una es de, no sé, un amigo y la otra es mía, pero en las dos empresas, aunque nosotros no seamos vinculados de ninguna forma y las dos empresas tampoco estén vinculadas objetivamente de ninguna forma, pero las dos empresas tienen el mismo representante legal, allí también nos estamos volviendo vinculados económicos. ¿Por qué? Pues por el escenario de la administración. Mismo dueño, persona natural, pues es el ejemplo con el que iniciamos. Y el parentesco. Entonces aquí tenemos parentesco hasta el segundo grado. Si el capital, del más del 50% del capital de dos empresas están en manos de personas ligadas por matrimonio, consanguinidad, afinidad o parentesco civil, esas empresas son vinculadas entre sí. Recordemos que, digamos, aquí nos tenemos que remitir a las reglas del derecho civil relacionadas con el parentesco para determinar cuál es ese segundo grado. Entonces, por ejemplo, mi mamá estaría en primer grado de consanguinidad y mi hermano estaría en segundo grado. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿será que mi tía también entraría en este escenario? Pues no, porque mi tía no sería, pues ya se saldría de ese segundo grado, ya mi tía sería en realidad 2, 3, cuarto grado. Entonces, hasta mi mamá, hasta mi hermano, hasta mi esposo, hasta mis hijos, hasta mis nietos, digamos que entran dentro de este escenario de vinculación. Si adopto una persona, también estaría dentro de ese escenario de vinculación. Entonces, aquí tenemos unos elementos un poquito también muy importantes, porque sobre todo estos casos son los que más se nos escapan. Entonces, cuando estamos analizando y hablando con el cliente o la empresa que nos dice, bueno, pues, o sea, que nos dice como que tengo unos vinculados en el exterior, hay que hacer estas preguntas, porque es que muchas veces se nos escapa preguntar, como lo decía anteriormente, pues bueno, los representantes legales de las empresas que supuestamente son independientes, si son el mismo, pues obviamente entra dentro del escenario. Entonces nos toca hacer muchas preguntas cualitativas para poder llegar a determinar esta vinculación. Entonces, de estos puntos voy a hacer énfasis en este último, consorcios y formas asociativas. Entonces, si tenemos empresas independientes, pero que forman consorcios, uniones temporales, tienen contratos de cuentas en participación y cualquier otra forma de colaboración, son vinculados económicos, sí o sí. Y aquí el más común que vemos en los escenarios internacionales, los joint ventures. Entonces, los joint ventures también entran dentro de los escenarios de vinculación. Y ya automáticamente, pues, casi que automáticamente a esas dos empresas les toca hacer estudios de precios de transferencia por las transacciones que hagan. Entonces, la vinculación se predica de todas las sociedades y vehículos o entidades no societarias que conforman el grupo, aunque su matriz esté domiciliada en el exterior. No importa que la cabeza del grupo sea una entidad extranjera, el régimen colombiano alcanza a todas las entidades del grupo. También entran, recordemos, vehículos no societarios, es decir, los que no sean empresas. La vinculación es un concepto de grupo, no solo bilateral, entonces ahí tenemos que analizar todo el mapa general. La vinculación se tiene que analizar todos los años, porque esos supuestos pueden cambiar. Accionistas venden, se disuelven consorcios, se cambian los pactos, entonces no es un análisis de una sola vez. Esto es como un pequeño ejercicio en donde hay como diferentes escenarios de vinculación. Como lo mencioné acá abajo, el escenario en que tenemos dos subsidiarias o dos empresas que le pertenecen a la misma matriz es como el que casi siempre se escapa. Entonces aquí hay un ejemplo, digamos que, perdón, hay una recomendación
muy importante, y es que cuando vayamos a analizar a ver si nuestro cliente sí queda dentro de los escenarios de los precios de transferencia, que tenemos que pedirle, pues, composición o el organigrama del grupo, que nos digan, bueno, dime, muéstrame todas las empresas que hacen parte del grupo y cómo se relacionan, cómo es la participación accionaria entre ellas. Y pues además de hacerle como esas preguntitas dentro del cuestionario que ya son más cualitativas. Lo que decía, pues tenemos franquicias, tenemos trusts, tenemos como escenarios de empresas independientes con mismos controlantes, mismos administradores y así sucesivamente. Puntos claves a recordar. Entonces, este artículo, el 260-1, que es con el que inicia el capítulo de precios de transferencia en el Estatuto Tributario, tiene 12 supuestos. Intentamos como agotar de forma general escenarios que cubren como casi que los 12 supuestos, pero hay que leerlo y analizar caso por caso con ese artículo. Verificar siempre certificados de existencia y representación, estatutos, pactos y contratos que puedan generar influencia dominante. Por ejemplo, el tema de la influencia dominante, hay un casito muy interesante y es, yo soy una empresa colombiana y tengo, no sé, un proveedor en el exterior, que es una empresa completamente independiente. Si existe un contrato de completa exclusividad con ese proveedor del exterior, entonces allí me toca analizarlo para ver si ese contrato de exclusividad me pone en el escenario de influencia dominante, porque es posible que, digamos que bajo los contratos de exclusividad me coloquen, digamos, condiciones que influyan dentro de las decisiones organizacionales de la empresa. O viceversa, pues que nosotros le pongamos condiciones a esa empresa o ese proveedor del exterior para poder, digamos, para el desarrollo del contrato. Entonces, importante leer los contratos. La vinculación es bilateral y grupal. Hay que analizar todos los escenarios de todo el grupo. El parentesco genera vinculación y pues la vinculación aplica aunque la matriz esté en el exterior porque va a alcanzar a todo el grupo multinacional. Y nos vamos para este último puntico, que es otro punto muy, muy, muy importante, porque ya tenemos claro cuando estamos hablando de que son empresas vinculadas económicamente. Ahora tenemos que ver, entonces, ya sabemos que hay vinculados económicos, pues ahora tenemos que saber qué qué obligaciones tenemos que cumplir ante las autoridades y bajo qué escenarios, porque digamos que si ya yo tengo vinculados económicos, de acuerdo con lo que vimos en el punto anterior, y tenemos transacciones entre nosotros, digamos que el deber ser es que esas transacciones o esas operaciones tengan el respaldo de un estudio de precios de transferencia. Pero la norma, por lo menos la colombiana, no me exige que yo siempre presente estudios de precios de transferencia a la DIAN. Entonces aquí tenemos dos escenarios, el escenario en el que tengo vinculados económicos, tengo operaciones con ellos y el deber ser es que haga mi estudio de precios. Pero tengo el otro escenario en el que tengo lo mismo, pero además he movido tanta plata entre vinculados que la DIAN me dice, pues venga y me reporta a ver para yo poder ejercer el control para ver si de verdad sí hiciste bien el estudio. Entonces, esta es una de las partes más importantes porque es lo que nos va a hablar de las obligaciones formales. Entonces, recordemos que a nivel tributario tenemos obligaciones sustanciales, perdón, la obligación sustancial y las obligaciones formales. La obligación sustancial, que es el pago del impuesto, en este caso el impuesto sobre la renta, que ya vimos que sí se ve afectado de una forma primordial por los precios de transferencia, pero además tenemos obligaciones formales de precios de transferencia, que seguramente habrán escuchado que tenemos las más comunes, la declaración informativa y el informe local. Estas son las absolutamente más comunes, pero no son las únicas.
tenemos también el informe maestro y el informe país por país. Entonces, cada una de esas obligaciones formales, como son estas 4, va a tener sus umbrales de activación. Veamos un poquito de abajo para arriba, de la más sencilla a la más compleja. La declaración informativa es la más sencillita de cumplir. ¿Por qué? Aquí, ¿qué es lo que me dice para la declaración informativa? Bueno, si usted es una empresa colombiana que tiene vinculados en el exterior, ya hemos analizado los 12 escenarios del artículo 260-1 y hay vinculados. Segundo, empresa colombiana que además hizo transacciones con esos vinculados. Segundo escenario, listo, hicimos transacciones. Y tercer punto es que además yo haya tenido un patrimonio superior a 100.000 VTs, creo que estos valores están como del año pasado. Pero bueno, si además de todos estos dos elementos que dije anteriormente, además mi patrimonio supera los 100.000 VTs o mis ingresos superaron los 61.000 VTs, entonces me toca presentar declaración informativa. Si yo, empresa colombiana, tengo vinculados en el exterior, hice operaciones con los vinculados en el exterior, pero no supero ni el patrimonio ni los ingresos, yo no tengo que hacer nada. O sea, nada frente a las obligaciones formales ante la DIAN. Pero, como dije, es una buena práctica y el deber ser es que haya hecho mi estudio de precios y lo guarde acá internamente. Pero digamos que aquí hay una zona gris, que si no lo hice, pues la DIAN tampoco me lo va a pedir porque no superé estos umbrales. Entonces, si lo supero, ya sabemos, declaración informativa. No que tuve digamos que superé el patrimonio de 100.000 VTs y no superé los ingresos, entonces de todos modos quedas obligado a la declaración informativa porque la obligación es o que pases el patrimonio o que pases los ingresos. Otra cosa, no, que sí superé el umbral del patrimonio, pero yo hice una sola transacción en el año con mi vinculado económico y fue una facturita de 2 millones de pesos. No importa, ya queda obligado a la declaración informativa y le toca hacer el estudio de precios de transferencia sobre esa sola facturita de 2 millones de pesos. Así sea una sola, si superé el patrimonio o los ingresos, y dice una sola operación, me toca hacer la declaración informativa. Y obviamente el estudio de precios, porque pues no sé qué voy a declarar si no hice el estudio. Segunda obligación formal, el informe local. Entonces, el informe local que me dice, bueno, usted, además de que empresa colombiana con vinculado en el exterior, superó el patrimonio o superó el umbral de ingresos de la declaración informativa y adicionalmente usted en ese año, en esa operación o en ese tipo de operación que hizo con su vinculado económico, esas operaciones superaron el umbral de 45.000 VTs, además le toca presentar informe local. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esta expresión de que el tipo de operación haya superado 45.000 VT. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, sí que yo soy empresa colombiana, hice transacciones con mi vinculado en Estados Unidos. Y ese año el vinculado me prestó plata, yo le presté servicios técnicos, adicionalmente, no sé, hicimos un contrato de explotación de propiedad intelectual y sumando todas esas transacciones, efectivamente me da para superar el umbral de los 45.000 VTs. Pero el artículo y en general los lineamientos de la OCDE me dice que yo ese análisis lo tengo que hacer por tipo de operación. Entonces, cuando vayamos a evaluar esto, nos toca decirle al cliente, pues sepárame los valores que pagaste, en una columna los valores que fueron pagados por préstamos. Otra columna, los valores que fueron pagados por los servicios técnicos. Y otra columna, por los valores que fueron pagados por la explotación de una propiedad intelectual. Y reviso la sumatoria de cada columna de forma independiente. Y estos 45.000 VT yo voy a revisar si por el préstamo y los intereses se superaron los 45.000 VT.
Si por los servicios técnicos se superaron de forma individual por esa línea de servicio, los 45.000 VTs. Y si por la explotación de la propiedad intelectual, por esa línea de ese tipo de servicios se superaron. Entonces lo voy a analizar de forma individual para saber si presento o no el informe local. No, que resulta que, digamos que solamente superé los 45.000 VTs en la prestación de los servicios técnicos. Bueno, pues ya quedamos dentro de la obligación tanto de la declaración informativa como la del informe local, por haber superado los 45.000 VTs en una sola tipología de transacción. Tercera obligación formal, el informe maestro. Entonces, el informe maestro me dice, si ya usted superó los requisitos para presentar declaración informativa y además ya superaste los 45.000 VTs por tipología de operación con tu vinculado económico, ahí vamos a evaluar, bueno, son un grupo multinacional. Si son un grupo multinacional, que entonces digamos que aquí también se empiezan a analizar los umbrales, no solamente individuales de la empresa colombiana, sino que vamos a analizar los umbrales de todo el grupo, es decir, que ya tenga el grupo multinacional reportado, por lo menos en Colombia que tenemos la obligación en la superintendencia de sociedades de reportar situaciones de grupo cuando estamos dentro de los parámetros. Entonces, ahí me toca analizar si me toca presentar el informe maestro. ¿Quién presenta el informe maestro? Pues la empresa que sea la controlante de todo el grupo. Normalmente es aquella que consolida los estados financieros de todo el grupo. Entonces, esa sería la empresa en cuya jurisdicción le toque presentar el informe maestro. De pronto ustedes me dicen, ay, pues la empresa está en Colombia, pero la controlante o la matriz del grupo no es la empresa colombiana, está en Alemania. ¿Será que yo lo tengo que presentar? Pues usted mejor guárdelo y tiene que tenerlo como soporte y seguramente en Colombia solamente le toque presentar informe local y declaración informativa. Pero es posible que si la DIAN te audita y ve que existe dentro del grupo la obligación de presentar el informe maestro, pues te lo puede pedir perfectamente y es válido y es viable que te lo pida. La última obligación es el informe país por país, que ya aquí vamos a ver todos los requisitos que vimos anteriormente, más que los ingresos consolidados de todo el grupo superen los 81 millones de VTs. Allí, ¿dónde vemos eso? Pues en los estados financieros consolidados. El informe país por país, imagínense que es como si fuera una exógena. Una exógena en el que vamos a reportar qué se hizo en cada país. Pero adicionalmente, pues también ahí se va a analizar cómo, y similar al informe maestro, que es en donde vamos a ver toda la estructura general de todo el grupo, en el informe país por país se van a ver lo mismo, pero con números, de forma específica. Esto es lo que están utilizando de forma principal los países en los intercambios de información tributaria y además en lo que, digamos, en todos esos acuerdos de asistencia mutua y de cooperación que tienen las administraciones. Recordemos que la DIAN, por ejemplo, hace parte del CIAT, que es que es como la entidad que agrupa las administraciones tributarias de Latinoamérica y en general de habla hispana. Entonces, digamos que ahí se hacen muchos programas de cooperación mutua y pues el informe país por país sirve como un parámetro de intercambio de información porque ahí vamos a revelar absolutamente todos los datos económicos que van a llevar a cada administración tributaria a decir pues si aquí se pagó lo justo o no. ¿Qué se reporta en la declaración informativa? Entonces, todas las operaciones con vinculados, recordemos, del exterior y en zona franca, aunque no hay informe local, ahí imagínense que la declaración informativa, si no la han visto,
Es como si fuera una declaración normal, una declaración de renta, digamos. Va a tener unas casillas y en esas casillas vamos a reportar unos datos, ya sean numéricos o ya sean unos datos no numéricos, sino en letras. Ahí van a ver códigos. Vamos a reportar el tipo de la operación. Entonces hay 63 códigos para determinar el tipo de la operación. Obviamente esto tiene unos manuales y unas resoluciones técnicas igualitas que cuando sale la del impuesto sobre la renta. Vamos a determinar, vamos a reportar los montos, el método que utilizamos. Más adelante vamos a ver que para la determinación del precio de transferencia existen 6 métodos aceptados. Entonces ahí vamos a tener que reportar, bueno, qué método utiliza usted para hacer el estudio, para determinar que el precio estuvo dentro del rango. Aquí hay un error que he visto mucho y es que muchos creen que si tengo que presentar la declaración informativa de precios de transferencia únicamente dentro de esas 4 obligaciones, solamente me toca esa, no tengo que hacer el estudio. Y sí lo tengo que hacer, sí tengo que hacer el estudio de precios, porque mira que la declaración me está pidiendo que yo le diga qué método utilicé. Y si yo no hago el estudio, pues no sé qué método utilizo. Me toca reportar el indicador financiero y si mi resultado del estudio me ubica dentro del rango o por fuera del rango. Errores comunes estos, que son los que he visto mucho. No se reportan operaciones porque son montos chiquiticos y como lo decía, pues si ya yo hice una sola transacción de 1 o 2 millones, pues ya me toca reportarla. Equivocarse de código, esto también puede considerarse información inconsistente y no cruzar los montos con la declaración de renta. Eso al final ustedes saben que la DIAN tiene esa información y lo hace brevemente. Ya vimos un poco lo de los umbrales, así que sigamos rápidamente al segundo. El informe local tiene 4 partes. El resumen ejecutivo, que es como un informe ejecutivo general que sintetiza todo el análisis. El análisis funcional, que tiene que tener 10 elementos de funciones, activos y riesgos, contratos, condiciones. O sea, el análisis funcional es todo un estudio jurídico, financiero, contable, bastante profundo. El análisis de mercado, que es más un estudio, un análisis económico en el que yo voy a reportar, bueno, cómo se comportó la industria ese año, condiciones de competencia, mercado, alternativas realistas. En el análisis de mercado, yo me baso, por ejemplo, en datos que sacó ese año, no sé, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. También yo reporto y busco e investigo datos del DANE, datos que haya sacado la misma DIAN en sus reportes, datos de cualquier entidad que haga estudios económicos serios. Ojalá entidades públicas, pero si no son públicas, pero son entidades reconocidas en el sector, también son datos que me pueden servir como soporte a mi análisis de mercado. Datos del Banco de la República, bueno, un sinnúmero de datos en los que yo me puedo apoyar para decir, ven, pues yo coloqué precios bajitos ese año o altos, porque resulta que el mercado del, no sé, del petróleo, no, el petróleo no, porque eso es un commodity, no aplica, pero el mercado de los servicios digitales ese año estuvo muy caído. ¿Y cómo pruebo yo que el mercado estuvo malo en los servicios digitales? Pues mostrando esos datos relevantes de la industria. Y el análisis económico, que entonces ahí yo voy a buscar 14 elementos. Estos 14 elementos, todo eso lo vamos a ver en el decreto único reglamentario, por cierto, que están estos artículos que desarrollan muy bien cómo se reglamentan pues estas obligaciones del informe local. Entonces, ahí vamos a hablar en el análisis económico, qué método de precio de transferencia utilicé, cuál es la parte o el país o la empresa analizada en el caso particular, cuáles fueron las otras transacciones y las empresas independientes que yo utilicé para comparar mi operación, que se llaman comparables, el ajuste, si hice ajuste o si no hice ajuste, y si estoy dentro del rango o no. Aquí hay una parte bien importante que vamos a ver en sesiones futuras. Los comparables. Cuando yo hablo del análisis económico,
yo tengo que decir, por ejemplo, yo soy una empresa que hace servicios de BPO, o sea, call center. Entonces, ¿qué empresas colombianas analizaste tú que tienen las mismas transacciones, pero con independientes, pues que las utilizaste para hacer este estudio económico? Ahí me toca enlistarlas, el nombre. No, que yo utilicé a, no sé, pero no me acuerdo ahora empresas de call center, pero enlisto los nombres de las empresas de call center con las que yo analicé. Y tengo que enlistar y mostrar los datos financieros que utilicé. Y ustedes dirán, ¿de dónde saco yo eso? Porque al final eso es uno de los retos más importantes. ¿Y de dónde saco yo eso? Existen unas bases de datos internacionales, como por ejemplo la de Moody's o la de Ryan, que son las bases más aceptadas y más conocidas en el mercado global para buscar eh, empresas e información financiera de las empresas que me permitan a mí comparar mi operación con la de ellos. Tenemos esas bases de datos, digamos que hay que comprarlas, hay que pagar suscripciones anuales para poder acceder a ellas. Sin embargo, cada país también tiene unas bases gratuitas. Acá en Colombia tenemos, por ejemplo, la base de las supersociedades. En México también tenemos bases gubernamentales de reportes societarios, porque pues esas obligaciones que tenemos en Colombia, por ejemplo, de empresas que tienen que reportar su información financiera ante la super, son obligaciones que no nos inventamos aquí, sino que eso existe en casi que todo el mundo. Entonces, casi que en todos los países vamos a poder encontrar bases de datos gratuitas. Ahí es que saberlas utilizar, porque las pagas son fáciles de utilizar, las gratuitas son bien difíciles. Pero aquí, digamos que en sesión, cuando ya estemos hablando de propiamente cómo hacer el análisis económico, vamos a ver un poco cómo utilizar esas bases. Entonces, quedémonos con que estos umbrales, o sea, si ya superamos estos umbrales y tenemos vinculados económicos, ya eso nos tiene que activar una alarma en la que de una tenemos que empezar a revisar cosita por cosita, operación por operación de las que dice que los vinculados. Si no supero alguno de estos dos umbrales, digamos que estamos como en el escenario más tranquilo, porque como lo dije antes, sí es el deber ser que tendría que haber hecho el estudio de precios, pero digamos que la DIAN no me lo puede pedir. Frente al umbral del patrimonio, ojo, que es, como lo digo aquí, es el patrimonio bruto, no líquido. Muchas veces se analiza el patrimonio líquido, pero lo que en realidad me dice el estatuto tributario es que yo debo revisar que si supero los 100.000 VTs, pero de patrimonio bruto. La excepción que borra los umbrales, los paraísos fiscales. O sea, si yo tengo un vinculado económico, que ya sabemos que son todos esos escenarios, que está en un país que es un país no cooperante o con un régimen tributario preferencial, ahí ya no me importa si yo superé estos umbrales. Si está en una jurisdicción no cooperante o un régimen tributario preferencial y los ingresos de la empresa colombiana fueron 20 millones de pesos y el patrimonio bruto es de 100 millones, aunque sean así de bajitos, pero si mis operaciones fueron con alguna de las jurisdicciones no cooperantes o preferenciales, pues me toca hacer el estudio de precios y además presentarle las obligaciones formales a la DIAN. Ahí no nos va a importar el umbral. Ojo allí, recordemos que de todos modos la DIAN desde el 1 de enero del año pasado actualizó la lista de las jurisdicciones no cooperantes y salieron muchas y se quedaron muchas otras. ¿Pero qué salió? Por ejemplo, pues salió Islas Caimán, salió Islas Vírgenes Británicas y así salieron un montón de jurisdicciones. Pero todavía quedaron algunitas, así que sí es importante como tenerla en cuenta. Sobre los regímenes tributarios preferenciales, ahí tenemos un reto. Y por ejemplo, hay empresas
del exterior, empresas colombianas que dicen, mira, yo tengo un vinculado que está en Estonia, por ejemplo. Sería importante hacerle el seguimiento anual de cómo es el comportamiento de la legislación tributaria de Estonia para saber si entra dentro de estos escenarios de regímenes preferenciales, porque para los preferenciales no tenemos unas listas muy directas que emita la DIAN y en cualquier momento nos podemos llevar una sorpresa. Aquí tenemos unos criterios que nos toca evaluar de forma individual en cada país. Entonces, por ejemplo, Panamá no está en las jurisdicciones no cooperantes, no está en esa lista, pero es un ejemplo que es posible que sí entre en algunos casos dentro de los regímenes preferenciales. Entonces, si el vinculado opera en la zona libre de Colón, SEMO, en Panamá Pacífico, toca evaluar a ver si entra aquí. Entonces, hay muchísimo ojo con esas revisiones relativas con jurisdicciones no cooperantes o los regímenes preferenciales, que ya sabemos que ahí ya no me importa el umbral. Y el filtro adicional del umbral, ya sabemos que ya lo vimos, que adicional a esos umbrales de patrimonio e ingresos, para seguir viendo si me tocan cumplir con las otras obligaciones, me toca analizar transacciones individuales o tipologías de operaciones individuales que haya hecho con mi vinculado económico. Y ahí el tope o el umbral es 45.000 VTs. Para cuando tengo las operaciones con regímenes preferenciales, jurisdicciones no cooperantes, se baja ese umbral del análisis de cada tipología de transacción a 10.000 VT, o sea, un valor bastante bajito. Entonces, ¿cómo medimos estos umbrales de las tipologías de las transacciones? Por los códigos de la operación. Y ahí tenemos que saber y tenemos que revisar bien que ese formulario 120, el de la declaración informativa, tiene 63 códigos. Entonces, a mí me toca enlistar en mis 63 códigos, todas las tipologías de operación y asignarle a qué código corresponde. Y ahí sí, pues puedo hacer como la sumatoria individual de cada tipología. Para los préstamos, lo mido con el saldo principal del valor del préstamo, no con los intereses. Y ya, pues las operaciones que están por debajo de esos umbrales no requieren informe local, pero sí declaración informativa. Estas son como algunas preguntitas sobre algunas preguntas que podemos hacer de diagnóstico para el cliente, pues como para empezar a analizar sus obligaciones relativas a precios de transferencia. Estas son como 5 preguntas básicas, pero ya sabemos que por lo menos cada una tiene su complejidad, como en el caso, y pues lo más importante, los criterios de vinculación, que son como los que, digamos que el análisis que requiere como una complejidad un poquito más importante. Entonces, puntos claves para recordar. 4 obligaciones formales que tenemos: declaración informativa, informe local, informe maestro y country by country report, o sea, reporte país por país. Cada uno tiene sus umbrales y sus obligaciones. La obligación sustancial no tiene umbral, recordemos que ese es el pago. Entonces, lo que tiene umbral son las obligaciones formales, por lo que les decía que es recomendable hacer el estudio de precios para determinar el pago del impuesto, pero pues la DIAN no me lo va a pedir si no cumplo los umbrales, para ser honestos. El umbral usa el patrimonio bruto, ahí recordemos. Para dice regímenes preferenciales no nos borran los umbrales de patrimonio y de ingresos. Y para el informe local, 2 umbrales deben superarse: el umbral que genera general más el umbral por tipo de operación o transacción. ¿Listo? En la próxima sesión vamos a intentar agotar los siguientes módulos, que son el 4 y el 5, vamos a hablar de comparabilidad, es decir, cómo elegir a las empresas o las operaciones con las que voy a comparar mi operación, el análisis de funciones, activos y riesgos, y los 5 métodos de precios de transferencia